este pueblo como al que va a estar viendo, Dios mío. Tú conoces los corazones sedientos. Yo me pongo en tus manos para que seas tú usándome, Señor. Y te prometo darte toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo 24. Del versículo 1 en adelante. Y qué bueno es cuando adoramos al Señor. Porque es el Señor el que nos mueve a adorarle. Es el Señor el que nos mueve a glorificar su nombre. Y a veces cantamos, a veces danzamos ante su presencia, levantamos nuestras manos. Porque cuando venimos a Dios, lo que queremos es rendirnos delante de Él. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor del versículo 1 en adelante. Dice: Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del siglo? Pueden sentarse. Gracias, oh Dios. Voy a estar predicando bajo el tema Cristo viene. Y yo me acuerdo que una vez estaba yo que entré a un lugar, dejé a mi esposa para comprar algo y me desmonté de mi vehículo. Cuando yo me desmonté de mi vehículo, yo estaba como aquí, en la esquina, y venía un señor caminando. Y este señor se paró enfrente de mí y me dijo: Cristo viene, predícalo. Y esta palabra me inquietaron por dentro. Cuando el hombre dijo esto, el hombre hizo así y dobló. Inmediatamente el hombre dobló, yo hice así, miré, y el hombre inmediatamente desapareció. Y por eso el Espíritu Santo me movió a predicarte estas palabras, a decirte que Cristo viene. Yo no sé si este hombre fue un ángel. Yo no sé si fue un hombre que fue transpuesto por Dios y lo movió de un lugar a otro lugar y de momento desapareció. Yo no sé. Pero una cosa sí sé: que nosotros esperamos constantemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos le enseñaban al Señor los grandes edificios. Y el Señor le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida, que no sea derribada. Pero los discípulos en su inquietud le preguntaron: dinos, ¿cuándo será esto? Y el Señor Jesucristo, como buen maestro, comenzó a predicarle la palabra. Muchos de los que me conocen saben que cuando yo predico soy una persona que el Espíritu Santo me mueve de diferente manera. Pero hoy te digo, siéntate tranquilito y óyeme tranquilito, como le dice el Padre al Hijo, porque Dios te va a dar un regalo en este día. Mucho se ha predicado de la venida del Señor. Desde hace tiempo, años atrás, personas han estado predicando que Cristo viene. Que Cristo viene por su pueblo, que Cristo viene por su iglesia. Que Él viene por una iglesia pura, una iglesia santa y una iglesia sin mancha y sin arrugas.
Y aunque muchas veces se nos ha dicho desde pequeño, desde muy pequeño, que Cristo viene, muchas personas se le ha dicho y no quieren oír el llamado de Dios. Pero Dios sigue llamando al pueblo. Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo dijo: si yo no hubiera venido y le hubiera hablado, ustedes tendrían excusas sobre su pecado. Pero como yo vine, ustedes no tienen excusa. Pero gracias a Dios que tú y yo hemos oído ese llamado. Gracias a Dios que por su infinita misericordia, en medio de tanta gente en el mundo, te eligió a ti y me eligió a mí para servirle, para reconocerle en todos sus caminos. Y aquí en Mateo 24 hay mucho material para la iglesia, para que la iglesia despierte. Dice el versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque ellos le preguntaron: dinos, ¿cuándo será estas cosas? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Desde muchos años atrás hemos oído de guerra, hemos oído de rumores de guerra y hemos oído tantas cosas. Pero esto solamente nos da a nosotros a entender que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y que mientras más pasan los años, más cosas van a suceder, más acontecimientos. Porque dice la palabra del Señor: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y todo lo que está escrito en la Biblia tiene que cumplirse. Porque no fui yo que lo escribí, no fuimos ninguno de nosotros. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de perfeccionar la iglesia de Cristo, a fin de perfeccionar tu vida, de perfeccionar mi vida. Y muchas personas dicen muchas veces: yo no quiero ir a la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas. Mira tanta gente que hace tantas cosas y dicen que ya están en la iglesia. Pero la iglesia es como un hospital. Aquí habemos cojos, algunos quizás nos falta un dedo, algunos quizás tienen un cáncer, algunos tienen enfermedades incurables. Pero estamos aquí porque no hay iglesia perfecta. El único perfecto es Dios. Pero cuando el pueblo de Dios viene a Él y venimos a este hospital, decimos: Señor, mira mi vida. Tú la puedes restaurar, tú la puedes cambiar. Yo sé que muchas veces lucho con tantas cosas que me quieren apartar de ti, pero ayúdame. Ayúdame porque quiero servirte, porque quiero que tú restaures mi vida. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Las naciones se están tirando unas con otras. ¿Sabes qué? Porque uno quiere ser más fuerte que el otro, y ellos quieren alcanzar el poder. Y la Biblia te dice que habrá peste. O sea, te está diciendo que antes de la venida del Señor Jesucristo, todo lo que estamos viviendo tiene que acontecer. Porque es necesario que todo eso acontezca para que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Y todo esto solamente son principios de dolores. Todo esto nos hace entender que Cristo viene otra vez por su iglesia.
Y dice la palabra del Señor, dice que en los últimos días la ciencia aumentaría. Todo esto nos da a nosotros entender que Cristo está pronto a buscar a su iglesia. Que Cristo viene por nosotros. Y dice el versículo 7, el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando tú y yo perseveramos, cuando tú y yo reconocemos que dependemos de Él, cuando tú y yo le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer en este mundo, Dios nos va a dar las fuerzas. Y hay personas que el enemigo lo ha atormentado grandemente. Hay personas que el enemigo dice: mira, de esta tú no sales, te voy a matar. Pero te voy a decir algo: el hombre, la mujer que ha creído en Dios, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen todas estas cosas, solamente vienen a visitarte por un tiempo, pero tienen que salir. Porque un hombre, una mujer de Dios que tiene un destino por Dios, que está llamado por Dios, no importa que vengan las pruebas, no importa que vengan las enfermedades, cuando ellas vienen tienen que salir, porque se encuentran con un hombre, con una mujer de propósito. Aleluya. Dice en Hechos 1, versículo 9, la Biblia declara que Jesús, alzado al cielo una vez, y muchos, fue alzado al cielo una vez y muchos le miraron, y que así como se fue, así vendrá en las nubes. Jesucristo fue llevado al cielo en una nube. Él vino a este mundo, se entregó por ti, por mí, se hizo pecado por ti, por mí, pagó el precio de nuestras enfermedades, anduvo predicando la palabra, andaba por montañas, por montes, por valles, muchas veces predicaba desde los mares. Una vez entró, dice la palabra del Señor, en un pollino. Él le dijo a los discípulos, usted, dice que envió a dos, le dijo: ustedes van a ir a tal lugar y le van a decir al dueño que yo lo necesito, el pollino. Y Jesucristo entró, su entrada triunfal. Jesucristo no andaba en grandes aviones, en carros de lujo. Él entró en un burro. Muy sencillo. Y esa sencillez de Jesucristo nosotros tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Porque Dios nos ha mandado a nosotros como iglesia a amarle, a respetarle, amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Pero muchas veces decimos: yo amo a Dios, y el prójimo está tan cerca de ti, tú no lo amas. Muchas veces hay cosas en nuestros corazones en contra de nuestros hermanos. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es los de tu casa, tu vecino, con la persona que tú compartes en tu trabajo. Ese es tu prójimo. Dios nos ha mandado a amarlo a Él y amarnos los unos a los otros. Porque Dios no quiere llegar a esta tierra y encontrar una iglesia desordenada, una iglesia que no se ame. Dice la palabra del Señor que en los tiempos antiguos los discípulos tenían en común todas las cosas y que ninguno decía ser suyo propio lo que tenía. Todos se lo compartían entre sí. Por eso se movía el Espíritu Santo. Por eso se hacían grandes señales. Por eso se hacían prodigios. Porque había una iglesia unida. Y una iglesia unida, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que la detenga. ¿Sabes por qué?
Porque el enemigo sabe que cuando una iglesia se une, cuando una iglesia está constantemente creyendo en Dios, y que su único objetivo es caminar juntos, no que yo camine delante y otro camine después, no, que caminemos juntos como iglesia. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 al 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Dice: los muertos en Cristo, aquellos que murieron antes del Señor Jesucristo. O sea, aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, aquellos que murieron en una esperanza. Déjame decirte, la iglesia está siendo perseguida. Hay lugares en el mundo que no se puede predicar la palabra de Dios. Hay lugares que si te encuentran la Biblia, fácilmente paga con tu vida, pagan tus hijos y pagan tus generaciones para eliminarlo por completo. Y tú y yo tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y todavía nosotros podemos hablar, podemos predicar, podemos leer la palabra de Dios. Y yo te voy a decir algo, iglesia: la palabra de Dios es la que te va a instruir. La palabra de Dios es que va en esos momentos difíciles de tu vida, te va a levantar. La palabra de Dios es que ha mantenido a los hombres a través de los tiempos. La palabra de Dios es la que ha levantado hombres y mujeres que se levantaron un día para que tú y yo oyéramos estas palabras. Porque Dios detrás de ti, detrás de mí, tiene generaciones que va a levantar. La palabra del Señor no hay nadie que la detenga, ella va a seguir corriendo. Dice la Biblia: y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces después vendrá el fin. Cuando se predique la palabra del Señor en todo el mundo, cuando todo el mundo oiga, para que nadie tenga excusa que no se le predicó la palabra de Dios. Y dice el versículo 24 de Mateo, versículo 29, dice: e inmediatamente después de la gran tribulación, aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán. Las potencias de los cielos serán conmovidas. E inmediatamente después de la gran tribulación, viene un día sobre la tierra. Viene un día donde la iglesia va a ser arrebatado, como te digo, dice: los muertos en Cristo resucitarán. Luego vosotros, los que hayamos quedados, dice la Biblia, seremos levantados juntamente con ellos. Pero viene un día, dice, donde viene Dios y va a arrebatar la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Tú te pones a pensar, tú dices: oye, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es individual. Nosotros como padres les repetimos la palabra del Señor a nuestros hijos. Hablamos a las personas, pero cada persona tiene que decidirse por Cristo. Cada persona un día se va a tener que encontrar con Dios. Y este día de la gran tribulación va a ser un día, dice, como nunca antes hubo en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque quizás si tú eres cristiano y tú le sirves al Señor, si tú eres un piloto de avión,
Y tú vas manejando el avión y el avión se va a ir solo cuando Dios arrebate la iglesia. Y muchas personas que quizá van en ese avión, sean cristianos, van a ser arrebatados con Dios. Aleluya. Quizá tú ahí manejando y el vehículo se va a ir solo. Va a ser un día como nunca antes, dice la palabra del Señor, hubo en la tierra. Por eso se predica la palabra de Dios. Por eso se le habla al mundo: arrepiéntete. Jesucristo vino, se entregó por ti, se entregó por mí, se entregó por cada uno de nosotros. Y ahora Jesucristo no está más en la tierra. La Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero Él dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que nos guíe. El Espíritu Santo para que nos guarde, para que nos proteja. Dice la palabra del Señor que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni aún el Hijo. Jesucristo está sentado, esperando a que el Padre le diga: ve a la tierra, ve por mi iglesia, ve por aquellos que han creído en ti, ve para que lo restaure, ve para que ese pueblo sea levantado, para que ya no haya más sufrimiento, para que no haya más soledad, para que no haya más tristeza. Él dijo: yo me voy, pero yo no lo dejo solo. Y me voy, dice, a hacer moradas en los cielos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay moradas celestiales para ti que me está mirando. Hay moradas celestiales para aquí, a ti que está sentado aquí oyéndome. Pero tenemos que vivir en santidad delante de Dios. Muchos van a querernos quitar nuestra fe, pero no podemos dejar lo que hemos creído. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra redención con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Mientras más se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, más se va a levantar el hombre de pecado, más se va a levantar en contra de la iglesia. Pero no desista de lo que hemos creído. Dice la palabra del Señor, como fue en los tiempos de Noé, que muchos comían, bebían y se daban en casamiento. Así va a ser la venida del Hijo de Dios. Como en estos tiempos, a las personas se les predica la palabra de Dios, se les dice que se arrepientan, que Cristo viene sobre esta tierra, que hay un día que Dios juzgará a toda persona. Pero a Noé no le quisieron oír, porque no había llovido sobre la tierra. Así como en estos tiempos, mucha gente dice: oh, Cristo viene, y tengo tantos años y Cristo no viene nada. Pero el día lo va a sorprender. Muchas personas en este mundo se aferran a lo que tienen, piensan que van a vivir eternamente. Y dice la Biblia que ciertamente los días del hombre son como una sombra, que hoy es y mañana dejamos de ser. En un momento dejaremos de ser. En un momento todo lo que tú formaste con esfuerzo
y te aferraste a eso, lo tendrás que dejar. ¿Y qué te llevarás? Los que has vivido con Cristo, los tiempos que pasaste con el Espíritu Santo de Dios. Vemos muchas veces a personas necesitadas y quitamos nuestras miradas y decimos: Señor, ayúdalo tú, porque yo no lo puedo ayudar. La palabra del Señor dice: el que cierra sus ojos al clamor del justo, también él un día clamará, y al clamar no será oído. Muchas veces hay necesidades que Dios te pone a que tú las supla a alguien, y tú sabes que la persona tiene necesidad. Dale lo mejor que tú tienes. Me acuerdo una vez iba caminando cerca de un parque, y cuando iba caminando cerca de este parque, el Espíritu Santo me dice: había alguien que estaba tirado en el suelo y estaba arropado. Y el Espíritu Santo me dice: saca todo lo que tú tienes en tu cartera y dáselo. Ahí tuve yo que ser probado por Dios. Pero yo le dije: Señor, ¿cómo que se lo dé? Dice: saca todo lo que tú tienes y dáselo. Yo no tuve otra cosa más que obedecer al Espíritu Santo. Saqué mi cartera. Cuando me voy acercando a la persona, le saco todo el dinero y se lo doy. Eran los ojos más bonitos que yo he visto en mi vida entera. Y la persona me decía: thank you, thank you, thank you. Yo no sé cuál fue el propósito de Dios, pero Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, iglesia. Aleluya. Ya con esto voy a terminar. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 15, versículos 52 al 55. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está? Porque Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Y tú y yo, un día, así como el Señor Jesucristo fue vivificado, esto corruptible se va a convertir en incorrupción, dice la Biblia. Y ya la muerte no tendrá más poder sobre tu vida, porque aceptamos al que viene otra vez a esta iglesia, al que viene otra vez a la tierra. Aleluya. Tú que me estás viendo en las redes y ustedes que están aquí, yo quiero decirle que hay esperanza. Si quizás te separaste de Dios y te devolviste a mitad del camino, Dios te dice: regresa. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día aceptable para ti. Hoy es el día que Dios está llamando a tu vida. Voy a hacer una oración contigo. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que Él está a la puerta. Él está tocando tu corazón. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca nosotros confesamos y con nuestro corazón creemos para justicia. Voy a hacer esta oración. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, ahí donde tú estás, repite conmigo: Señor Jesús, yo confieso que soy pecador y que te necesito. Me arrepiento de mi pecado. Perdóname.
escribe mi nombre en el libro de la vida, para el día que tú me llames de este mundo, yo poder ir a tu presencia. Si hiciste esta oración, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Por cada pecador, por cada persona que se arrepienta y venga al Señor, hay una fiesta. Voy a orar por ti. Padre, te pido en el nombre de Jesús por esa persona que te aceptaron, que han creído en ti, que tú lo guardes. El Señor Jesucristo dijo: yo no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes. Que tú guardes de cada uno de ellos. Que tú le des la fuerza para seguir. Que tú le des la fuerza, oh Dios mío, para ellos continuar y reconocer que necesitan de ti. Si hiciste esta oración, busca un lugar donde tú puedas adorar a Dios. Un lugar donde se te predique la palabra de Dios y puedas seguir creciendo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.